buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la fecunda presencia, Laura, de Laura Hernández, directora nada del Servicio Nacional de la Defensa Pública. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que nada, luego de una semana trascendente para la defensa, tú puedas compartir con todos nosotros nada lo que fue todo esto y evidentemente lo que ha sido este año de gestión a lo interno de la defensa, sobre todo porque hay una percepción en toda la población, Laura, y es que si hay un actor a lo interno del sistema de justicia que ha venido interpretando cuál es su real misión, es la defensa pública. Y nada, ¿de qué es de lo que se trata? Me gustaría como que comenzáramos haciendo una especie de evaluación de qué fue este año para la defensa y luego de que habláramos un poco de cuáles son los retos, nada, del sistema de justicia, en fin, de qué fue de lo que se trató. Y bueno, bienvenido a tu casa. Gracias, Servio Tulio. Bueno, lo primero que agradecerte tu invitación, y realmente, como tú señalabas, este año para la defensa pública ha sido un año, sobre todo yo lo definiría con una palabra, de consolidación como institución. Evidentemente, muchas veces el rol del defensor público no es bien entendido, justamente porque el defensor público sí entiende bien cuál es su papel, pero nosotros estamos claros que hacemos un servicio a la sociedad, claro, jugando nuestro rol, que es defender intereses particulares, pero que redundan en el beneficio de toda la sociedad, porque estamos garantizando un derecho no solamente social, sino yo diría que trasciende de toda la humanidad, como es el derecho de defensa. Claro, que es un derecho fundamental. Que es un derecho fundamental y que a través de este derecho pues podemos garantizar toda una serie de derechos. Qué bien. Y definitivamente el 2007 ha sido un año de mucho trabajo, de mucha lucha. Estamos hablando de una institución con casi 5 años, o sea, estamos hablando de una institución incipiente y de una institución que no existía, y por tanto que ir ganando su espacio dentro del sistema de administración de justicia le ha costado. Sin embargo, Laura, con la defensa ha pasado, con lo que pasa con muchos de los jóvenes del país, que siendo la institución más joven del sistema de justicia, es la que probablemente se sienta más segura, aún más que la que son adultas con sus experiencias. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Yo pienso que construir una institución desde cero, aunque tiene sus dificultades, tiene una gran ventaja, y es que podemos todo el equipo que hemos trabajado, pues ir construyendo con la mística, con la vocación de servicio, con los valores institucionales que quieres o que queremos que existan dentro de la institución, y esto nos da una ventaja. Claro. Encontrar gente nueva, gente que quiere formar parte de este proyecto, que quiere ser emprendedor y que quiere trabajar hombro a hombro con todos los miembros de la defensa pública. No, y que tengan el perfil, porque claro, yo recuerdo, yo fui abogado de oficio, y bueno, para esa época hará unos 20 años, y ojalá y que no toque el pito. Bueno, los requerimientos, los requisitos para ser abogado de oficio no eran como tan necesarios, si se quiere, como lo son para ser defensor. Vemos, por ejemplo, que existe la Escuela Nacional del Ministerio Público, vemos que existe la Escuela Nacional de la Judicatura, la Penitenciaria, bueno, y tenemos también la de la Defensa. ¿Cuál es el perfil del defensor? O sea, ¿cuál es la evaluación que hay que tomar como para que sometan a uno a prueba y uno poder calificar para ser defensor público? Mira, tal como tú señalas, para ser defensor público hay que pasar por el proceso de un concurso público de méritos y oposición. Qué bien. Que significa evaluar tus méritos, digamos, tu currículum, claro, los cursos relacionados que
que han la hecho. meritocracia. Exactamente, pero además tomar pruebas psicométricas, así como pruebas orales y escritas en función de un temario, de toda el área en que vas a ejercer. Y estamos hablando de un proceso de entre 4 y 5 meses solo en el concurso, posiblemente 4 meses, y muchas veces las personas tienen hasta 1 año o más estudiando y capacitándose para enfrentarse a este momento del concurso. Y posterior a esto estamos hablando de formarse en la Escuela Nacional de la Arquitectura durante 1 año. Qué bien. O sea que aún pases el concurso, si no pasas la formación inicial, podrías no ingresar a la institución. Pero sobre todo es importante destacar que el hecho de que una persona se gane a mérito propio su posición, que no la nombró la directora, que no la nombró cualquier miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, hace que el defensor público se sienta totalmente independiente. No, definitivamente que sí. Y qué bueno que sea esos cursos, esos programas de formación se den en la Escuela Nacional de la Judicatura. Hablando yo con Luis Henry la semana pasada, que tuve el honor de invitar y compartir con él este conversatorio, le decía, oye Luis, es increíble lo que tú has logrado en esa escuela. Es la escuela modelo de toda Iberoamérica. Así es. Y eso hay que decirlo, Laura, porque, de por Dios, vamos a tratar de ver lo que ha sido esta experiencia como para que las demás escuelas de cualquier otro ámbito pueda utilizar como hipótesis de trabajo lo que desde la Escuela Nacional de la Judicatura se está haciendo. Ahora, estamos hablando de los procesos de evaluación, de los procesos de formación. Ahora, ¿cómo funcionan los sistemas de consecuencia a lo interno del Servicio Nacional de la Defensa Pública? Y te hago esta pregunta, porque nosotros venimos monitoreando muchas veces a los actores del sistema, y muchas veces vemos que el sistema de contrapeso, digámoslo así, sobre todo el que tiene que ver con el sistema de consecuencia, muchas veces no funciona en las demás instituciones. ¿Está funcionando los sistemas de consecuencia a lo interno nada del Servicio Nacional de la Defensa Pública? Mira, así es. No haríamos nada con tener un sistema de ingreso muy riguroso si luego dentro de la institución no tuviésemos también, como tú bien señalas, un sistema de consecuencias. Claro. Nosotros formamos a cada defensor, a cada miembro de la institución en nuestro código de comportamiento ético y también nuestra ley institucional que establece cuáles son las faltas leves, graves y muy graves en las que pudiera incurrir un defensor público, y evidentemente todas son investigadas a través de una oficina que yo le llamo como nuestro control interno, que es la Unidad de Control del Servicio. Esta institución tiene buzones en todos los recintos carcelarios del país, buzones en todos los palacios de justicia del país. Además recibe vía email, telefónica o de manera personal cualquier queja que cualquier ciudadano, cualquier persona guardando prisión tenga sobre un defensor, sobre un abogado de oficio, sobre cualquiera de los miembros de la institución, y todas son investigadas. Estas no pasan por la dirección, o sea, no hay un sedazo que yo diga que se investiga y que no, sino que Control de Servicios lo investiga todo, dándoles respuesta a las denuncias de las personas si no tienen mérito, y de tener mérito, sometiendo a un proceso disciplinario al defensor público o al abogado de oficio, los que nos quedan del viejo sistema, un juicio con todas las garantías para la persona, para el defensor público, para el abogado de oficio, miembro de la institución, pero en que Control de Servicio funge como un fiscal acusador. Qué bien. O sea, todo un juicio disciplinario, y hemos tenido personas que han salido de la institución, claro que sí, todavía claro que sí. No ningún defensor, pero defensores que han sido sancionados y abogados de oficio que han sido destituidos como consecuencia de un proceso disciplinario en que se respeta su derecho de defensa. Incluso tenemos defensor público, un defensor público especializado en materia disciplinaria, que si el miembro de la institución sometido a un proceso no busca un abogado privado que le brinde los servicios, solicita a la institución, a la misma institución que lo está acusando, que le brinde los servicios de un defensor público especializado en materia disciplinaria. Qué bien. O sea que tampoco es que
la institución, digamos, pasa por encima y atropella al defensor público, sino que garantizamos que va a ser escuchado en un juicio con todas las garantías procesales. No, y qué bueno que sea así, porque ustedes lo que defienden son derechos fundamentales. Y mal podríamos entonces atropellar a los miembros de la institución. Definitivamente que sí. Y bueno, y me gusta mucho ese mecanismo que ustedes utilizan, porque muchas veces nosotros como Fundación de Institucionalidad y Justicia nos quejamos o no estamos de acuerdo cómo se manejan los asuntos disciplinarios en otra de las instituciones que conforman el sistema de justicia, porque vemos muchas veces que evidentemente esto atenta contra la independencia interna de la institución, pero bueno, yo creo que eso pudiese servir como modelo para las demás instituciones del sistema. Tú has mencionado la palabra servicio más de 10 veces en lo que llevamos de programa. Tanto tú como yo tenemos una formación religiosa, somos personas que estamos ligadas a la religión y hacemos vida apostólica. Y hemos llegado a la conclusión, en lo que vamos en el camino, de que el que no sirve, no sirve. Pero muchas veces te oigo hablar de que el defensor público, más que un funcionario, es un servidor. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuál es la mística? Bueno, que definitivamente, digamos, es una diferencia que yo hago con el juego de palabras, con la acepción de las palabras, pero a veces vemos al funcionario público como aquella persona que va a servirse de la institución, solo quiere los beneficios que la institución le da. Y en la defensa pública no queremos este perfil, no es el perfil que buscamos, sino personas que entiendan que a nosotros nos paga el Estado para servir, y en el caso de la defensa pública, a los más vulnerables de la sociedad, a los más pobres, aquellas personas muchas veces despreciadas en términos sociales, vistos y como se les llama muchas veces por el común de las personas como delincuentes, pero que son seres humanos que no pierden su dignidad de ser humanos por verse sometido a un proceso penal. Claro, y claro. ese es a quien servimos, quien nos paga y a quien le debemos el mayor de los respetos y que tenemos que cumplir con nuestro deber de tratarlo como el ser humano que es. Y por eso decimos que buscamos servidores públicos. Como yo decía, con la diferencia de que una persona cuando ingresa a una institución, podemos ver si levanta la nariz, yo decía en el discurso en el cierre del Congreso, o si se levanta las mangas y está dispuesto a trabajar hombro con el equipo que conforma la defensa pública. Y ese es el rol que buscamos, servidores, personas que sepamos cuál es nuestro papel, que a nosotros nos pagan el común de la gente más sencilla, la gente más humilde de nuestro país, pagando sus impuestos, es la que le paga a cualquier servidor público, esté en la defensa o esté en cualquier otro organismo del Estado. Ahora, ustedes han venido implementando el Código Procesal Penal. Yo diría que probablemente, por respeto a las demás instituciones que conforman el sistema, probablemente, yo estoy seguro que sí, pero probablemente, de los actores del sistema, son los que mejores han sabido interpretar de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal, cuál es el rol del defensor en la materia penal. Sin embargo, en todo lo que ha sido este proceso, evidentemente que se han reflejado fortalezas y debilidades. Lo que es la implementación de esta legislación, que yo sostengo la tesis, que como toda norma es una hipótesis de trabajo. Así es. A tu juicio, ¿cuáles serían los aspectos que habría que fortalecer como para que la implementación de esta legislación sea más eficiente, sea más operante, si se quiere? Vemos que algunas deficiencias que al principio se dieron ya sobre la base de la práctica han desaparecido totalmente. Ya vemos que para la propia población el problema de la criminalidad ya no es responsabilidad del código. ¿Qué tú puedes decir en ese sentido? O sea, que se pueda mejorar y cómo mejorarlo. Claro, yo pienso que para la defensa pública, en primer término, ha sido un poco más fácil, por lo que decíamos, partíamos
de cero. Es que ustedes no estaban contaminados. Y no estábamos contaminados. Definitivamente. Y entrenamos a los defensores desde el principio, Claro. aún antes de entrar el Código Procesal Penal, con la idea de que para esto estamos trabajando. Claro. A otros operadores han tenido que acoplarse para jugar un rol distinto al que jugaba en el pasado. No, y además el proceso ha sido sumamente doloroso, porque los desprendimientos, y eso lo sabemos tú y yo, Sobre todo de poder. no, y a la luz de la fe, inclusive hasta para tú llegar a perdonar a una persona, tú lloras muchísimo, porque tú te estás desprendiendo del dolor. Ha sido sumamente doloroso, ¿no? Yo entiendo que sí, pero yo pienso que poco a poco los operadores van encauzándose en su rol, que para mí son puntos neurálgicos para que el sistema de administración de justicia marche mejor. Yo pienso que más que problemas muchas veces de tipo jurisdiccionales, como llamo, hay asuntos de simple logística que es resolver. Por ejemplo, traslado de reclusos a tiempo, o sea, coordinación interinstitucional adecuada, algunos acuerdos interinstitucionales respecto a puntos que plantea el Código Procesal Penal y que todavía no se han llevado a la práctica, como por ejemplo, la libertad desde la sala de audiencia. Claro. Es algo que está en nuestra normativa procesal penal. Además, vemos en la mayoría de los países sucede de esta forma. Sin embargo, es un asunto de puro acuerdo interinstitucional por el que estamos luchando. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana ya se da, solo porque el presidente de la Corte, el procurador general de la Corte y la defensora coordinadora de este departamento se pusieron de acuerdo. ¿Cuál era el problema? No, que las personas no llegaban depuradas para saber si tenían otros procesos penales. Señores Ministerio Público, ¿pueden encargarse de esa parte? Sí. Prometemos que van a estar depurados. Para el custodio que llevaba la persona al tribunal, no puedo regresar sin el preso. Si regreso sin el preso, me tocan 30 días. ¿Qué usted necesita? ¿Algún papel o algo? Bueno, como el juez sigue en audiencia, ¿será suficiente una certificación de la secretaria donde diga que la sentencia número tal puso en libertad al señor? Sí, se pusieron de acuerdo. Ministerio Público, lo mismo. Las órdenes de arresto por encima de una decisión judicial, que ha sido una tradición. ¿Por qué se hacen? Bueno, porque el Ministerio Público siempre lo hacía. Porque ha habido una tradición. Es una cuestión cultural, ¿eh? Cultural, pero la sentencia del juez vale por sí misma. Que un juez de ejecución ordene la libertad de una persona y que luego el fiscal tenga que dar una orden de libertad por encima de un juez. Entonces son asuntos para mí de organizar el trabajo, más de logística que propias de la normativa. Y vemos que en algunas jurisdicciones como San Juan de la Maguana ya se comienza nada, y que en La Vega estamos llegando a algún acuerdo, y que es sencillamente sentarnos los operadores y ver qué cosas están sucediendo. Si hay muchas suspensiones de audiencia, ¿cuál es el problema? ¿Son las notificaciones? Vamos a sentarnos y hablar de eso. ¿Es que el Ministerio Público o es que la defensa? ¿Cuál es el problema? Ponernos de acuerdo y todos los operadores poner de nuestra parte para que el sistema de administración de justicia camine, porque al final, todos jugando nuestro rol, estamos, coayudando a un fin que es que camine el sistema de administración de justicia. Qué bien. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Laura Hernández.
Laura, en el año 2006, la defensa asumió alrededor de el 39% de los casos que se le sometieron al sistema penal. ¿Qué porcentaje en este año ha asumido la defensa? Porque yo quisiera que eso lo dijeras tú, porque si lo digo yo a mí no me lo van a creer. Mira. Pero también, ¿cuáles también han sido los grandes logros de la defensa en este año 2007? Mira, durante el año 2007 hemos asistido el 61% de todos los casos que han ingresado al sistema. ¿Cómo va a ser? Así es. Y en algunas jurisdicciones llegamos sobre el 95, 94%, como en el Distrito Nacional, 94.6%. En la provincia de Santo Domingo, un 99.6% de todos los casos que ingresan al sistema los lleva la defensa pública. ¿Pero cómo es posible? ¿Y cuántos defensores tiene la defensa hoy en día ya? ¿Y cuánto harían falta? Mira, tenemos en este momento 140 defensores públicos de carrera. Y nosotros, cuando estábamos pues preparándonos para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, decíamos y hacíamos un cálculo de un mínimo de 226 defensores públicos para operar sin una sobrecarga de trabajo cada defensor, porque ahora mismo están muy cargados. Sí. Entonces nos resta todavía, digamos, muchos defensores, pero menos que al principio, porque cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal... ¿Menos de la mitad le queda? Éramos 14 defensores públicos. Increíble, increíble. Yo recuerdo que inclusive tuvimos que firmar un acuerdo interinstitucional con ONG que tradicionalmente asisten de manera gratuita a personas que no cuentan con recursos, a los fines de que ellos, adaptándose a lo que es la visión del defensor público, bueno, pues en aquellos lugares en donde no hay o no había defensores, bueno, pues que entonces ellos asumieran esas defensas. Ahora, se me ocurre preguntarte lo siguiente: ¿qué porcentaje de ese 61% o del 100% de los casos que asume la defensa obtiene sentencia favorable? Mira, nosotros no diría que sentencia favorable, sino alguna resolución, porque no necesariamente tiene que ser que la persona salga en libertad. Definitivamente que no. El hecho, por ejemplo, de un cambio de calificación, de la calificación que tenía el proceso, o sea, que redunde en obtener el mínimo de la pena, una reducción de la pena, ya para la defensa pública es un logro institucional. Y de los 12.999 casos que nosotros recibimos en el año 2007, 12.999 casos. Ay, de 21.409 de enero a septiembre, que son los datos que tenemos del Poder Judicial, pues de ese 61% nosotros obtuvimos unos egresos que ascienden como a un 39-38% de esos casos han egresado. Pero ese es un número excelente, ¿eh? Así es. Ese es un número excelente. Así es. Sobre todo en materia penal. Así es. Estamos obteniendo muy buenos resultados con la defensa pública. Tú sabes que también no solamente nos limitamos a los procesos hasta que una persona es condenada o descargada, sino que nosotros tenemos defensores de ejecución penal, que en esta etapa procesal yo diría que llevamos casi el 100%, 99% de los casos, porque aún las personas que han tenido un abogado privado, cuando es condenado, sí, ya pierden el contacto. Pierden el contacto con su abogado privado. Y quedan en banda. Y recurren a la defensa pública o los mismos jueces de ejecución solicitan el servicio a la institución al ver que la persona está desprovista de un defensor técnico, y todavía en esta etapa hay muchas diligencias y trámites judiciales que hacer que podrían redundar en un beneficio para la persona que está
interna en alguno de nuestros centros penitenciarios. Lo que tiene que ver con el juez de la ejecución de la pena, que muchas veces es mal interpretado por una parte de la sociedad que no entiende cuál es la misión de esta institución del sistema de justicia. Nosotros desde la Fundación estamos insistiendo mucho de que un proyecto de ley que reposa en el Congreso Nacional, que vendría nada a regular todo lo que serían las acciones de este funcionario, bueno, pues entonces nada, que el Congreso saque eso y que el presidente lo promulgue, porque vemos muchas veces que aun cuando existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia, y que bueno, y que el juez de la ejecución se ha venido manejando de conformidad con lo que establece el código y esa resolución, quiera Dios que ustedes de la defensa insistan un poco más a los fines de ver si sacamos esto. Porque muchas veces, vuelvo y te reitero, la función del juez de la ejecución de la pena muchas veces es muy mal interpretada. Inclusive hay hasta quienes sostienen la tesis, que es una barbaridad, ¿no? Sinceramente te lo digo, de que ya no están de acuerdo con la libertad condicional. Que a la pena, que si a una persona se le van a meter 10 años, bueno, pues entonces que le pongan 5 y que cumpla los 5, pero que de lo que se trata es como si se estuviera relajando la pena. Y yo creo que no se está entendiendo cuál es la misión del juez de la ejecución y sobre todo la libertad condicional. Así. Ustedes han insistido mucho con el sistema penitenciario y yo comienzo a entender ahora el porqué. Y evidentemente viene por esa conexión que ustedes tienen con el juez de la ejecución. Se han realizado censos. Sin embargo, nosotros estamos operando 2 modelos penitenciarios. Así es. En donde uno nada, evidentemente, está inclusive siendo tomado como modelo en el sistema interamericano de los derechos humanos, pero el otro es un verdadero desastre. Hasta tal punto de que en uno más del 50% reincide y en el otro alrededor de un 2%. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, Laura? Porque la verdad es que todo esto debe de llevarnos al centro de la reflexión, ¿no? Mira, yo pienso que lo primero es que tiene que haber un mayor interés en los asuntos penitenciarios, por la parte que tú señalabas. Estamos hablando que solo el 14% de la población carcelaria se beneficia del nuevo régimen. Todos los demás, que es la mayoría, está en condiciones infrahumanas. No, en campos de concentración. En condiciones infrahumanas, durmiendo en el piso, durmiendo como en algunos lugares, como si fuera, tenemos foto de esto, como si tú pusieras una hamaca, pero porque en el piso hay otras personas durmiendo y durmieras en el aire. Imagínate las condiciones de un ser humano con mala alimentación, con todo tipo de carencias. ¿Valdría la pena darle a los internos, porque yo me resisto, en aún perdurando ese modelo, llamarlos reclusos? Ojalá y le podamos regalar el libro de Víctor Frank, El hombre en búsqueda de sentido, a los fines de que como que ellos puedan desarrollar ahí la teoría de la logoterapia, oye, y no se nos vayan a morir antes de que salgan en libertad. Sin embargo, veo que muy pocas personas se interesan porque entienden que cualquier persona que esté en un recinto carcerario merece la peor de las suertes y no nos damos cuenta de que estamos haciendo un mal servicio a la sociedad, porque deberían ser los lugares donde las personas van a durar un tiempo X de su vida porque han cometido alguna falta que están pagando a la sociedad. Debería ser un lugar de reeducación y de reinserción social. Totalmente de acuerdo. Y por otra parte, lo que tú señalabas del juez de la ejecución, totalmente de acuerdo contigo, pienso que hace falta una legislación, porque el juez de ejecución ha venido un poco, lo que señalábamos, a quitar poder a organismos administrativos que lo tenían. Claro. Y por ejemplo, vemos muchos traslados muchas veces de reclusos sin que el juez de ejecución lo sepa. Sin embargo, la defensa, cuando se da cuenta de estas cosas, nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de un recluso de Montecristi
trasladado a San Pedro de Macorís. Imagínate lo que significa para una persona que está guardando prisión en cárceles donde muchas veces si su familia no le lleva la alimentación y ciertos utensilios para que sobreviva en la cárcel, como utensilios de limpieza, su ropa, lo que pueda su familia con sus escasos recursos llevarle, lo que significa para una familia que vive en Montecristi tener que trasladarse. Nosotros nos hemos visto en la necesidad de interponer recursos ante el juez de ejecución, incluso querellarnos en contra de algunos funcionarios de estos administrativos que sin la autorización del juez de ejecución pues trasladan a una persona. O sea, este es un tema serio que hay que, yo pienso que en términos como sociedad prestarle atención, porque lo que deberíamos aspirar todos es que este sea un lugar donde se le brinde la oportunidad a estos seres humanos de pagar el precio a la sociedad por su falta, pero al mismo tiempo de reeducarse, poderse reinsertar en términos luego sociales cuando salgan de ahí. Y respecto de otro punto que trataste, que era el tema de la libertad condicional, en todo país que se llame democrático, cualquier persona que cumple con los requisitos que establece la ley y ha cumplido más de la mitad de su pena, pues debe de tener derecho a solicitar a una autoridad judicial que se le permita reinsertarse a la sociedad. Eso lo vemos en cualquier país del mundo, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, en cualquier latitud que querramos buscar cualquier país como modelo, veremos que este es el común. Solo que aquí hemos tenido, como tú decías, algunos miedos que se han ido diluyendo. No, hay mitos también. Y mitos, como que el Código Procesal Penal una verdadera locura. Venía a reproducir y aumentar la delincuencia. No veíamos cuáles eran los problemas sociales de extrema pobreza y de dificultades económicas que estaba pasando el país, que sí eran la raíz de pues un aumento, para mí en muchas ocasiones ficticio, muy como manejado en los medios de prensa muchas veces, un aumento de la delincuencia. Lo que pasa es que muchas veces el Código Procesal Penal y el Código Penal en la mayoría de nuestros países, más que constituir un instrumento legal, se convierten en instrumentos de comunicación, esa es la verdad. Así es. El derecho penal es el derecho sensacionalista y evidentemente que todo lo que surja de ahí no deja de ser noticia. Y bueno, y mucha gente nada, es más fácil tú no abordar las consecuencias, las causas de un problema, es más difícil tú buscar las causas de los problemas, a tú abordar las consecuencias. Ahora, a mí me gusta mucho la figura del juez de la ejecución de la pena. Si yo hubiese sido juez, yo me hubiese ido por ahí. A nosotros nos tocó, a mí en lo personal, vivir una experiencia, y me tocó vivirla con un juez de ejecución de pena en Antigua. Tú sabes que a nosotros nos condenaron un dominicano a la horca ya. Y a mí fue que me tocó, en nombre del Estado Dominicano, solicitar la clemencia. Oye, y a ese dominicano no lo ahorcaron. Entonces muchas veces yo comparo todo esto con lo que a mí me pasó en Antigua, y evidentemente que es un mecanismo nada efectivo, y quiera Dios nada que el juez de la ejecución de la pena siga nada formándose y siga nada desarrollándose, porque no deja de ser también una figura novedosa. Así es. Ahora, ustedes han venido trabajando, ustedes inclusive hicieron un censo con el comisionado respecto a lo que es el derecho que tienen nuestros internos a ejercer el voto, que no deja de ser un derecho fundamental también, pero que históricamente no se habían dado las condiciones a esta población, digámoslo así, no se le había tomado en cuenta ni siquiera para eso. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Mira, la defensa pública tiene casi desde marzo del 2007 trabajando primero en lo que fue
conjuntamente, como tú señalabas, con el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia, primero realizamos un censo carcelario con fines penitenciarios en las 3 cárceles donde aspiramos a que pueda existir un piloto, o sea, que comencemos por 3 cárceles que son las de mayor población, Rafey, La Victoria y Najayo. Y aquí se levantó información sobre cada uno de los reclusos. Primero tuvo que concientizárseles del derecho que ellos tenían al voto, porque era algo espontáneo, y motivarlos a que quisieran pues acceder a este censo para votar. Luego de este censo, imagínate el trabajo de todo este levantamiento. Posteriormente a este censo, la defensa ha estado trabajando en la depuración con la página de la Junta Central Electoral de los datos de la persona y con otros medios, y también del caso del expediente, buscando las certificaciones de los tribunales, las certificaciones que se requieren de la Dirección General de Prisiones y todo lo demás. Y hemos puesto en mano de la Junta la propuesta de este piloto con una propuesta de reglamento para el voto penitenciario. Qué bien. Y lo único que nos resta pues es la decisión de la Junta Central Electoral, que le estamos esperando de que realmente tenga la valentía de ser, como tú decías, los pioneros en la garantía de este derecho fundamental, constitucionalmente reconocido, pero en la práctica nunca reconocido históricamente por ninguna de las juntas anteriores. Y yo pienso que daríamos un paso de avance. No estamos hablando de una población que podría votar alarma muy grande, que pudiera, por ejemplo, es manejable eso, decir o asustar un poco a los políticos de si esa población carcelaria, el gobierno de turno u otro pudiera manipularlos para que voten por algún partido, porque no es en números extraordinaria, no va a hacer que un presidente gane o pierda, sino que estamos hablando de seres humanos que no han perdido el derecho a votar y a elegir quién va a dirigir los destinos de su país, y que un organismo del Estado pueda pues cambiar el paradigma tradicional y poner a estas personas, darle la oportunidad de votar. No es algo complicado. La defensa pública, así como otras instituciones que trabajan con el sistema carcelario, se han ofrecido. Si hay personas que tienen miedo de pertenecer a los colegios electorales, nosotros desde la defensa pública, que no pertenecemos al gobierno, somos una institución independiente, ofrecemos buscar a personas de la pastoral penitenciaria, de todas estas personas podrían conformar los colegios electorales, o sea que estaríamos en disposición de ayudar en la organización, en todo lo que requiera la Junta. Y ya hemos entregado este proyecto con una propuesta de reglamento a la Junta, y estamos a la espera y seguiremos pues tocando puertas hasta que este derecho fundamental pues podamos garantizárselo. Es una manera también, yo pienso, que decir a la sociedad, ellos también son importantes. Es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Bueno, quiera Dios que así sea. Ok, de todos modos, vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelente invitada. Vamos a hablar de los retos de la defensa para el 2008. A mí me preocupa el presupuesto, me preocupa. Sí, yo pienso que esto es uno de los temas más preocupantes. Desde la Dirección de la Defensa Pública, lo que estamos pidiendo es sencillamente que se cumpla con la ley, que se cumpla
con la Ley de Autonomía Presupuestaria. Bueno. Y al Poder Judicial se otorgue el presupuesto que le corresponde, para que así nuestro presupuesto, que estará hasta el 2009 dentro de la partida presupuestaria del Poder Judicial, pues no se vea afectado. Porque, como tú bien señalas, tenemos grandes retos para el 2008. Uno de ellos, debemos abrir oficinas en todo el país. Los planes de extensión. Los planes de expansión. Pero también, ¿por qué no? Muchas defensas públicas de otros países cubren otras materias. Y la defensa pública de la República Dominicana, que ha visto y que ha compartido con otras defensas públicas, entiende que primero cubriendo la parte penal, que evidentemente, como tú señalas, es la más sensible de nuestro país, porque como siempre yo digo, la justicia penal es fundamentalmente la cara de la pobreza en nuestro país, pues también sería necesario poder dar verdadero acceso a la justicia a las personas de escasos recursos en otras materias, como tienen, por ejemplo, por ponerte ejemplo, la defensa pública de Argentina, de Guatemala, cubren asuntos civiles, de familia, pero evidentemente a personas de escasos recursos económicos, laborales y muchas otras materias. Pero evidentemente, sin recursos económicos, todos estos retos que tenemos, pues se vendrían a dar al traste, porque sin recursos económicos pues no tendríamos esperanza. En primer lugar, de cubrir todo el país, de seguir creciendo. Y, como yo digo, en el peor de los casos, si económicamente pues la defensa pública se ve tan ahorcada en términos económicos, pues podemos dejar de ser tan efectivos. Imagínate lo que significaría para el sistema de administración de justicia que no existiera, por ejemplo, que es un caso hipotético, que no existiera la defensa pública. El 61% de los casos. Una verdadera locura. La gente sería inimputable, nadie puede ser perseguido ni sometido a un proceso penal si no está con su defensor técnico. Entonces estaríamos hablando de una crisis de la administración de justicia. Esto es un caso evidentemente hipotético que yo te señalo y que nunca quisiéramos ver en nuestro país, pero es que no hay proceso penal sin defensa pública. Pero yo creo que lo vimos, ¿eh? Lo que pasa fue que no nos dimos cuenta. Es como la salvación que muchas veces pasa delante de nosotros sin saber que estamos pasando por ella. Eso pasó con ese modelo. Y se me ocurre hacerte esta pregunta. Tú que bregas tanto con los imputados, ¿se les siguen violando sus derechos a los imputados? Sí, claro que sí. Contrario a lo que muchas personas entienden, que un cambio de la normativa trae como consecuencia un cambio radical, estamos hablando del cambio de cultura. Claro. Y esto es mucho más lento que el cambio de una normativa. Claro. Todavía nosotros... Esa es una dimensión de la reforma. Así es. Tenemos y es la más trascendente. Muchas personas que guardan prisión y no son sometidas a la acción de la justicia. Dentro de el Código Procesal Penal plantea 24. Pero está bien. Algunos y el Ministerio Público ha querido interpretarla como 48, pero ni se le cumple ni las 24, ni las 48 ni las horas, 72 a veces. Ni las 72 a veces. Esto por decir, por poner un ejemplo, pero también nosotros hemos denunciado personas torturadas en sus lugares de detención o en las cárceles todavía. Hemos visto y tuvimos durante el 2007 escándalos en Najayo Menores. Sí, definitivamente que sí. También en Asua, con fotos de las torturas físicas. O sea que definitivamente todavía se les siguen violando los derechos a las personas. Ahora, hablábamos de las cárceles. Quiero volver ahí. Porque evidentemente, y cada vez me doy más cuenta de la relación que hay entre el defensor y eventualmente lo que podrá ser la condición de un sistema penitenciario. En la República Dominicana existen 36, 37 centros penitenciarios. Vámonos a eso.
nosotros conjuntamente con la defensa, el comisionado, la Procuraduría General de la República, celebramos el primer Censo Nacional Penitenciario. Y evidentemente, entre las cosas que vimos en todo ese proceso, vimos que las condiciones carcelarias, no hay una visión homogénea. Vemos cómo una está en mejor condición que otra. Evidentemente la de Asua, desde el punto de vista de lo que son las condiciones de quienes se encuentran internos ahí, la verdad es que cualquier película de ciencia ficción, yo creo que no resultaría ser tan difícil firmarla en ese centro penitenciario. Pero cuando hablamos del juez de la ejecución de la pena, para tú calificar, si se quiere, a una libertad condicional, tú tienes que haber cumplido con una serie de requisitos. Vemos que en ese recinto penitenciario, como para nombrar uno, porque se den otros, nuestros internos no se benefician de algunos servicios que son condición sine qua non para tú calificar para una libertad condicional. Número uno. ¿Estoy equivocado? No, así es. Lo que resulta ridículo pero entonces, que tú le exijas a una persona, por ejemplo, que tome algunos cursos cuando tú no le ofreces cursos en el lugar que está encerrado y no los puede ir a tomar fuera de ahí. ¿Y entonces qué se está haciendo en ese sentido? Digo, estamos haciendo un ejercicio, yo diría que hasta de sentido común y de razonamiento sobre la base de probablemente una información que manejemos. Oye, pero así van a salir 60,000 cosas más, ¿eh? Así es. Entonces, a lo interno del sistema, el sistema es excluyente, número uno. Existen privilegios que van más allá de lo lógico, de lo honesto, de lo que cualquier sociedad, de lo que cualquier Estado de Derecho le brinde a su sociedad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque eso no es justo. No, es un tema preocupante y le preocupa tanto a la defensa pública que no solamente tenemos defensores de ejecución que están, digamos, cargados y trabajando en esta área de ejecución, sino que el tema penitenciario de los recintos y de los internos es un tema tan importante a la defensa pública, porque en la misma ley nos dice que debemos hacer un informe anual de la situación de detención y de la situación de los internos. Pero claro, de por Dios. ¿Y qué hemos hecho? Hemos nombrado, que es un modelo que vimos en Argentina, estamos compartiendo mucho entre las defensas públicas, ellos quieren copiar de nosotros, por ejemplo, nuestra evaluación de desempeño, que les gustó mucho. Nosotros tomamos de Argentina y con su colaboración técnica y hemos nombrado una comisión de cárceles. ¿Qué va a hacer esa comisión de cárceles? No va a sustituir, para que no surja el miedo, ni al juez de ejecución ni a la Dirección General de Prisiones, sino que va a ser un trabajo distinto. Está conformada por 3 defensores públicos y va a ser un trabajo que no puede hacer el defensor de ejecución que está en sus procesos judiciales. Claro. Que ser la voz de la defensa pública ante las autoridades, por ejemplo, el Procuraduría, Dirección, para llegar a acuerdos. Yo vi en una de las cárceles más importantes de Argentina, en Devoto, que hubo un motín y quienes levantaron el motín de esta cárcel fue la Comisión de Cárcel Argentina, porque los reclusos tienen confianza en ellos. Qué bien. O sea, ocuparse de otros temas, de justamente esto que tú señalas, hacer visitas a las cárceles y ver cuál es la situación de los internos. Monitorear eso, ¿no? Monitorear eso. Es una especie de observatorio también. Exactamente. Llegar a acuerdos con las instituciones, hablarle a las instituciones de las situaciones específicas que a veces, por manejar tantas cárceles, no se dan cuenta que hay una crisis muy fundamental. Ver también, por ejemplo, llegar a acuerdo con qué instituciones puedan brindar ayuda, por ejemplo, para que los reclusos tengan un colchón donde dormir aunque sea en el piso. Si, por ejemplo, un recluso tiene un problema con sus familiares fuera, ponerlo en contacto con su familia, que a veces ni siquiera tienen un contacto. Hacer toda esta labor que va más allá de lo jurídico, pero que tiene que ver con
digamos, con la mística y con la esencia misma de la defensa pública, y el Consejo Nacional de la Defensa Pública, de que Finjus es miembro y tú los representas, pues justamente tomamos esa decisión de nombrar estos 3 defensores y mediante resolución nombrar esta comisión de cárcel para que sirva de voz, de enlace de la defensa pública en todo este tema penitenciario. Ya el programa se agotó, pero te tengo que felicitar. Te tengo que felicitar no solamente por el trabajo que tú vienes desempeñando como directora, sino también por la visión, por la mística con que esa institución hace lo que ha considerado un servicio. Pero también me llamó mucho la atención el segundo volumen de la revista de la Defensa Pública, sobre todo por los artículos de fondo que contiene la misma, y quiera Dios que, y yo pienso que ese fue el objeto de la misma, contribuye al acervo jurídico de la República Dominicana. Y bueno, yo creo que la defensa una vez más se anota un tanto ya produciendo trabajos académicos, y de eso es de lo que se trata. Te agradezco en nombre de la Fundación el que me hayas permitido compartir todo esto que parecería un milagro conmigo en este conversatorio, y te sigo deseando lo mejor. Gracias, quiero agradecerte tu invitación y quiero terminar con el lema que tenemos en la defensa pública. Vamos a ver. Que todos los ciudadanos sepan que nosotros estamos aquí para defender sus derechos. Qué bien. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.